Eneida libro séptimo. Renacido Eneas al mundo de los hombres, para dar cumplimiento en el tiempo a la tarea que los hados le han encomendado, antes de dirigirse a la desembocadura del Tíber, da sepultura a Cayecta, su nodriza. El nombre de esta, al igual que los de Miceno y Palinuro, será eterno al ser impuesto a un lugar de la tierra italiana. Cumplidas ritualmente las exequias, emprende el héroe la última parte de su viaje. Pasan sus naves junto a las tierras de Circe, desde donde se oyen las voces de los hombres que la diosa había transformado en bestias. Neptuno, para salvar de ese peligro a los troyanos, impulsa con el viento su curso. Al rayar la aurora, llegan hasta el lugar donde el Tíber desemboca. Ordena que las naves caminen hacia tierra, y hace que se acojan a la opaca corriente del río. A fin de empezar la narración de lo que él mismo llama una obra mayor, es decir, en hablar de tropas y reyes y batallas sangrientas, Virgilio hace una invocación a Erato, la musa de la poesía amorosa, acaso porque el matrimonio de Eneas y Lavinia será la unión de latinos y troyanos, origen primero de Roma. Comienza la descripción del Lacio en los tiempos en que Eneas llegó con su ejército. Gobierna como rey latino, héroe epónimo de los latinos, hijo de Fauno, nieto de Pico y bisnieto de Saturno, y esposo de la ninfa Maritka, que ciertas tradiciones identifican con Circe. Hija única de Latino y su esposa Amata, es Lavinia, que está madura ya para unirse a un esposo. Con esta finalidad la pretenden muchos ilustres del Lacio y de toda Italia. Entre los pretendientes, por su hermosura y nobleza, y por ser favorito de la reina Mata, destaca Turno. Pero sucesos portentosos estorban la unión de ambos jóvenes. En la cima de un árbol de laurel que, dentro de su palacio, había consagrado Latino Febo, y de cuyo nombre habían tomado su nombre los laurentes, se posó un enjambre de abejas venidas del mar. Interpretando el prodigio, un vate anunció que del mar vendría con sus tropas un varón extranjero que dominaría la urbe. Las cabelleras de Lavinia, mientras ésta ofrendaba ante los altares, pareció arder y esparcir llamas por el palacio. Esto se interpretó como que la princesa habría de ser ilustre, pero llevaría guerras a su pueblo. Movido por tales sucesos, Latino fue a consultar los oráculos de Fauno, y, hechos los sacrificios indicados, recibió la respuesta. Lavinia no deberá casarse con un pretendiente latino, sino con un extranjero. La descendencia que habrá de tener con este está destinada a gobernar el mundo. Estas profecías serán conocidas en toda Italia cuando llegó a ella la juventud troyana. Hasta aquí la exposición de cómo estaban las cosas en esos momentos. Tras desembarcar, Eneas y los suyos descansan y se disponen a comer. Habiendo colocado, por consejo de Júpiter para que una profecía se cumpliera sin daño, panes planos de escalda sobre la hierba, y encima de ellos las viandas, el hambre los obligó, después de consumir las viandas, a comerse a sí mismos los panes en que habían estado. Al observarlos Julo bromea: también nos comemos las mesas, y Eneas, recordando lo dicho por Seleno, la arpía, por Heleno y por su mismo padre, acerca de que solo podría fundar la ciudad después de que el hambre lo obligara a comerse incluso las mesas, considera que ha llegado el final de sus trabajos, y propone hacer ofrendas a Júpiter y a Anquises, y que se investigue el lugar a que han llegado. Venera ritualmente a los dioses, y Júpiter, propicio, truena 3 veces desde el cielo, y muestra en su mano una nube de rayos de oro. Los troyanos comprenden que han llegado el tiempo y al sitio en que fundarán las murallas debidas por el destino y lo celebran alegres. Al salir el sol del siguiente día, exploran el lugar. Eneas envía 100 embajadores a Latino con un mensaje de paz.
Él mismo, con un surco marca los límites en que se han de alzar las murallas de la ciudad. Llegan en tanto los embajadores troyanos ante la ciudad de Latino, y este ordena que entren en ella y los espera sentado en el trono de sus antepasados, en medio de imágenes y objetos que habrían de ser sagrados para los romanos. Habla el rey Latino a los troyanos. Les dice que sabe quién son ellos, les pregunta lo que buscan y la causa que los hizo llegar a Italia. Les ofrece su hospitalidad. Le responde Ilioneo, el mismo héroe que había tomado la voz de los suyos en presencia de Dido diciendo cómo han llegado, cuál es su linaje, de qué manera buscan sede para sus dioses, y que son los hados de los dioses quienes los han traído a Italia. Terminó ofreciéndole las que habían sido insignias reales de Príamo. Impresionado por el discurso de Ilioneo y recordando el oráculo de Fauno relacionado con las bodas de Lavinia, Latino se alegra y ofrece a Eneas, como prenda de alianza, la mano de ésta. Regala, además, espléndidos caballos a los troyanos, que regresan con la promesa de paz obtenida. En tanto, mientras regresaba de Argos, Juno ve que los teucros se establecen, por fin, en Italia, contrariando todos sus esfuerzos. Entonces, dolorida, se queja de la inutilidad de su lucha contra ellos, pues no logró que cayeran en el sitio de Troya, ni hacerlos cautivos o muertos cuando Troya fue vencida, ni que fueran detenidos en su viaje por las furias del cielo y el mar fomentadas por ella. Entonces, de acuerdo con su función de parte negativa del hado, decide hacer un esfuerzo final, no ya para evitar que Eneas se establezca en Italia y despose a Lavinia, cosa que sabe imposible, sino para provocar guerra entre latinos y troyanos. Guerra que, por lo demás, estaba prevista y establecida por el hado mismo. Ese esfuerzo consistirá en mover, en contra del destino de Eneas, a los dioses de las regiones infernales. Desciende a la tierra, y busca la colaboración de la furia Alecto, para despertar la guerra entre ambos pueblos. Alecto se dirige primero a la reina Mata, ya preocupada por la llegada de los troyanos y el pensamiento de que Turno no podría ser su yerno. La furia le arroja una de las sierpes que tiene por cabellos, y esto le infunde, con su veneno, ánimos perversos, y le incita a hablar a su esposo. Empleando como argumentos el recuerdo del rapto de Helena y las promesas hechas a Turno, trata de convencer a Latino de que case con esta Lavinia, pues es posible considerar que Turno es de origen extranjero, y llena los requisitos exigidos por la profecía de Fauno. Latino no cede, y entonces Amata recorre la ciudad, simula un rito báquico y esconde en los montes a su hija, para protegerla de las pretensiones troyanas, y dice consagrarla al culto de Baco. Saben esto las demás madres latinas, y van también a las selvas, estimuladas a servir a ese dios. Amata canta las bodas de Turno y Lavinia, e incita a las demás mujeres a mover con ella la orgía. Tras enloquecer a Amata, Alecto, la furia, vuela hacia Ardia, la ciudad de Turno, y en medio de la noche sorprende a este mientras descansa. Para hablarle, deja su forma de furia y se viste la de Cállibe, sacerdotisa anciana del templo de Juno. Sus palabras están dirigidas a exaltar en Turno la idea de que su piedad con respecto a su familia y su ciudad lo obliga a combatir con Eneas, y, llegado el caso, al mismo Latino, quien, olvidándose de la defensa que antes Turno ha hecho de los latinos y de la promesa que le había empeñado de hacerlo su yerno, ahora intenta posponerlo en todo y dar sus derechos a un extranjero. Al principio, engañado por el disfraz de Alecto y fiado en la protección de Juno, Turno se burla de tales palabras. Pero cuando airada la furia vuelve a su presencia verdadera y lo increpa y arroja una antorcha oscura en su pecho,
El joven enloquece y se lanza a las armas y convoca a sus compatriotas a seguirlo, rompiendo de este modo el pacto que Latino había celebrado con los embajadores de Eneas. Turno, piadoso con los dioses, pide su auxilio. Movidos los rútulos por las virtudes del héroe, deciden seguirlo. Ahora Alecto vuela sobre el campamento de los troyanos, en cuya cercanía Julo se divertía cazando. Hace que los perros de este sigan el rastro de un ciervo que los hijos de Tirro, mayoral de los rebaños del rey, habían domesticado, y al que amaban especialmente. Los perros le dan alcance, y Ascanio, que los sigue, lo hiere con una flecha. El animal, herido, se refugia en la casa de Tirro, desde donde Silvia, su hija, pide socorro. Con armas improvisadas se reúnen y se aprestan. Alecto, mientras tanto, desde una altura hace sonar la señal de la guerra, que es oída también por los troyanos. Empieza el combate entre aquellos y estos. Iniciada por su causa la guerra, Alecto va ante Juno y le rinde cuentas de lo que le fue encomendado. La guerra es irreversible, y ha de ser incrementada con la intervención de nuevos pueblos. Juno, satisfecha, decide hacerse cargo de todo y manda a la furia que regrese al infierno. Esta obedece. Juno da la última mano a la guerra. Incitados por la presencia de Turno, por la fuga de sus madres que fueron con Amata, los rútulos, contra lo querido por los hados, exigen la guerra y piden a Latino que la declare. Latino se resiste a hacerlo y, por fin, agobiado, tras advertir el carácter sacrílego de la pugna iniciada, se retira a su morada y deja el gobierno. Entonces Juno, de acuerdo con un uso del lacio, que se conservó hasta los tiempos de Roma, dado que Latino se negó a hacerlo, abre con su mano las puertas del templo de la guerra, que a partir de ese momento queda solemnemente declarada. Italia despierta para el combate. 5 ciudades, Atina, Tibur, Ardea, Crustumería y Antemna, abandonan los trabajos del campo y renuevan sus armas. Obedeciendo los signos de guerra, se visten los hombres. Vuelve el poeta a invocar para su canto el auxilio de las musas, e inicia, a semejanza de Homero con respecto a las naves aqueas en el canto segundo de la Ilíada, un catálogo de los capitanes y pueblos que, bajo el mando de Turno, han de formarse de toda Italia para rechazar el ataque de los troyanos. En primer lugar se menciona a Mecencio, que ha de ser una de las principales figuras en el libro 10, y a su hijo Lauso, quien aparecerá en ese mismo libro como dechado de piedad filial. En esta parte, se advierte que era, por sus virtudes, digno de un padre mejor que el suyo. Sigue Aventino, hijo de Hércules, vestido de una piel de león y llevando la hidra en el escudo. Después Catilo y Coras, hermanos, procedentes de la ciudad tiburtina, y luego Século, fundador de Preneste, a quien se tenía por hijo de Vulcano, conduce a los hombres de esa ciudad, y a los del Lanio y las peñas hérnicas y a los de Anagnia y los del Amaceno. Mesapo, hijo de Neptuno, prepara a su gente, no habituado a combates. Los feseninos y los faliscos, los habitantes de la región del Soracte y los campos flamíneos del Ciminio de los Sotos Capenos. Clauso comanda a los sabinos, los amiternos, los quirites antiguos, los de Ereto y Mutusca, de Nomento, de los campos del Belino, de las rocas de Tétrica y el monte Severo y Caspería y Fórbulos y Elimela, los que viven junto al Tíbar y el Fábar, los de Nurcia y Elía. Aleso, hijo de Agamenón, mueve 1000 pueblos en favor de Turno. Los que viven en los campos másicos, los auruncos, los cilicinos, los de Calés, los vecinos del río Volturno, los atículos, los oscos.
obedecen a Évalo los Sarrastes, los que habitan las riberas del Sarno, y los ciudadanos de Rusra, Batulo, Selemna y Abela. Salido de Nersa llegó frente a la guerra, jefe de los equícolas, feroces guerreros, y, enviado por Arquipo, llega Ombrón, sacerdote de los Marrubios y médico. También iba Virbio, bellísimo hijo de Hipólito. Prosigue el catálogo con la presentación de turno en armas, seguido de innumerables ejércitos, entre los cuales destacan los auruncos, los rútulos, los sicanos, los acranos, los lábicos, los que apacientan sus rebaños junto al Tíber y los que labran los campos circeos, y finaliza con la aparición de la Virgen Camila, que será figura principal en el libro 11º, y que ahora se presenta guiando la caballería de los Volscos, y admirable por su arreglo y sus armas y su juvenil belleza.